Hola, un saludo muy especial. Me alegra mucho poder encontrarme contigo el día de hoy y poder seguir teniendo este espacio que llamamos un entremés, es decir, una oportunidad para adelantar nuestra capacidad de saborear la palabra de Dios que la iglesia como madre nos sirve para nuestro sustento cada domingo. Esto que hacemos los sábados es básicamente eso, un anticipo como eh, un aperitivo que nos prepara el corazón, la mente, la vida para escuchar la voz de Dios que siempre tiene algo nuevo por decirnos, especialmente en el ordo continuo de la liturgia de los domingos. Yo soy Pacho Bermeo. Te doy la bienvenida a este canal, a mi canal de YouTube, a mis redes, y te agradezco por acompañarme y le agradezco a tanta gente que a través de sus redes, de sus canales, que hay muchas personas que han puesto su talento, su esfuerzo, su trabajo, sus medios de comunicación, páginas de internet, medios de difusión virtuales, periódicos, que se han sumado a compartir con ustedes semana tras semana esta reflexión, este entremés. Y estamos ya listos para entrar en este nuevo domingo, domingo 13 de septiembre, en donde vamos a continuar leyendo al evangelista Mateo. Y lo hacemos en medio de esta época, ¿no? Esta época donde se ha ido regresando poco a poco en algunos lugares. Es el caso de aquí de Colombia, que se ha generado ya como una reapertura casi total de las diferentes realidades económicas, comerciales, incluso culturales, y también en algunos lugares ya se empiezan a reabrir capillas y templos para la celebración de liturgia eucarística. Y es tiempo de seguir cuidando, de seguir prestando atención. Se abre porque hay una enorme necesidad, hay un montón de gente que está a punto de perder, si no es que ya ha perdido su medio de subsistencia. Y por supuesto, pues que es entendible que los gobiernos busquen reactivar la economía y posibilitar que esas personas logren sobrevivir. Pero no es que se reabrió porque el coronavirus desapareció o porque menguó su letalidad. No, no, no. El COVID-19 sigue ahí afuera, en medio de la realidad de la gente, en donde sigue siendo igualmente letal, mortífero, maltratador, dañino, y es responsabilidad nuestra, tuya y de los tuyos cuidarse. Y es también tarea tuya cuidar a los tuyos. Mientras que no tengamos esa claridad, difícilmente podremos decir que hemos entendido algo del Evangelio. Responsabilidad de autocuidado y de cuidado de los demás. Corresponsabilidad en la atención a las realidades que vamos viviendo. Qué bueno que parte de esa responsabilidad sea, claro, comprar los productos manufacturados en tu país, en tu realidad, apoyar la industria local, comprarle a los que están haciendo emprendimientos. Yo tengo gente muy cercana a mi corazón que ha empezado con algún tipo de emprendimiento en diferentes áreas y por supuesto que es necesario acompañarlos y apoyarlos y animarlos y, y comprarles a ellos. Es, es parte de la solidaridad que tenemos que vivir en este tiempo. Y eso hace parte de nuestro ser cristiano y de nuestra vivencia eucarística. No se te olvide que semana tras semana nosotros insistimos en que lo importante de la Eucaristía no es solo comer, ingerir las formas consagradas, sino fundamentalmente vivir eucarísticamente. Y eso se logra en la vida cotidiana,
en la realidad de cada día. Así que con esto vale la pena que nos metamos ya en el texto que vamos a meditar el día de hoy. Es el Evangelio de mañana, domingo, en el capítulo 18, la última parte del capítulo 18 del Evangelio de Mateo, en eso que conocemos como el discurso eclesiástico, como el sermón a la comunidad, y es la parte final. Así que te invito para que lo compartas conmigo. Está a partir del verso 21 hasta el verso 35. Mateo 18 del 21 al 35. Dice así la escritura. Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le dice Jesús. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía que pagar, ordenó el Señor que fuera vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios. Lo agarró y, ahogándolo, le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolarizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Amén. Mira qué texto más interesante este que se nos propone hoy. Un mezquino versus un generoso, o como quieras, un bondadoso versus un mezquino. En la parábola, sin duda, el Padre es el Señor, el dueño, el jefe, el amo de aquel lugar, de aquella realidad. Y nos encontramos con unos siervos. Uno que es un mezquino. Atención, la mezquindad no es ilegal. Es decir, esto que ese siervo le hizo a su compañero fue actuando de acuerdo a los estatutos, a las normas, a las leyes de la época. Porque es que yo conozco gente en la experiencia de fe, en las comunidades, en la vivencia de iglesia, que escondidos detrás de las normas, detrás de las leyes, detrás de los estatutos, detrás de las normatividades, muchas veces actúan mezquinamente, maliciosamente, maltratadoramente, anticristianamente, como este servidor. Este es un servidor. Está hablándole, no se te olvide, Mateo está poniéndonos a Jesús que le está hablando a la comunidad sobre la vida comunitaria, en el discurso eclesial, en el discurso comunitario. No pierdas eso de vista. Es Jesús hablándonos acerca de cómo vivir al interno, al interior de la vida comunitaria. Y dice que el Padre es tan generoso, tan bondadoso, tan misericordioso,
que es capaz de perdonar deudas impagables. Y mira la situación. ¿Por qué te hablo de la ley para comenzar? Porque en la época de Jesús, la enseñanza en el Talmud, que es una manera de aproximarse a la interpretación de las leyes judías, tanto el Talmud como la Mishnah, dice en la enseñanza de los rabinos que si tu prójimo te ofende, tú puedes perdonarlo y debes perdonarlo hasta 3 veces. Entonces, digamos que la ley, los estatutos, exhortaban a la gente a perdonar hasta 3 veces a alguien. Pedro, que ha ido haciendo el camino con Jesús, el camino del discipulado, se arriesga y va más allá de la ley, mucho más allá, con una gran mirada, Pedro. Este es de los pocos momentos de gran lucidez de Pedro, que dice, Señor, yo debo perdonar hasta 7 veces. Es decir, mira lo generoso que soy, estoy siendo capaz de comprender que esto es el doble y ñapa, el doble y un poquito más de lo que la ley me dice que debo hacer. Y Jesús le dice, no, es que aquí la medida no es la superación de la ley, la medida es el parecerte al Padre. Por eso Jesús habla de 70 veces 7, es decir, siempre. No le pongas condición a tu capacidad de perdón. Y entonces Jesús, para explicar eso, es que cuenta esta parábola. Y que cuenta esto, un rey, un señor, el padre, al que le deben una deuda de, pues es que es una locura, 10,000 talentos. Eso es, miren, la cifra es una cosa monstruosa, pero monstruosa. 10,000 talentos. Es más de lo que había en las arcas de toda Palestina en la época de Jesús. 10,000 talentos. Más que eso. Muchísimo más. Para que veas cómo, para los que escuchaban esto, sin duda esto era una exageración extrema. Es una cifra que nadie podría pagar, nadie. Y Dios decide perdonar. Dios decide perdonar una deuda impagable. ¿Y cuál es el trasfondo del texto? Mira, que sale ese que ha sido perdonado. Perdonado él, perdonado sus bienes, perdonado su familia. Lo acaban de eximir, de redimir, de poder ser un esclavo. No ha perdido su dignidad. Y sale y busca a alguien que le debe una miseria, pero que le debe una tontería. Y no es capaz de hacerlo. Su compañero le debía 100 denarios versus 10,000 talentos, 100 denarios. Y va y lo ahorca y lo asfixia. Y mira que aquí hay un dato que me parece importante y sobre el que quiero llamar la atención. Son los otros hermanos de comunidad, los otros siervos, los que ven este comportamiento mezquino, revanchista, abusivo de el primer siervo que fue perdonado y que la deuda fue condonada. Son estos servidores los que denuncian el comportamiento abusivo, mezquino y maltratador del otro siervo. Óyeme bien, si en tu comunidad hay servidores mezquinos, abusivos, maltratadores, manipuladores, que destruyen la dignidad de los demás, incapaces de parecerse a Dios, incapaces de misericordia, incapaces de generar como un estilo de relación, la compasión, el perdón y la misericordia, denúncialos. Porque eso fue lo que hicieron estos servidores. Estos servidores fueron al amo, al jefe, y lo denunciaron. Cuidado con el silencio cómplice, que puede destruir también la comunidad
cuando hay gente que prefiere las normas, las leyes y los estatutos en cambio de la praxis de misericordia como estilo de vida al interior de la vida comunitaria. Ese es el evangelio de mañana que bien vale la pena mirar, meditar, abrazar, acoger y sobre todo vivir. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Dios te bendiga. Chao, chao.